Aquí hay un elefante en la habitación. Es decir, el Partido Popular eleva al nivel europeo una cuestión que es nacional. Si finalmente no sucede nada y Teresa Rivera sigue siendo vicepresidenta de la Comisión Europea, ha ido tan lejos el Partido Popular que el revés que va a encajar va a ser a escala internacional también. Con esta contundencia, la presentadora de la Hora de la 1 de Televisión Española volvía una vez más a retratar la hipocresía del Partido Popular y su poca decencia política en Europa. Haciéndose eco de la lucha partidista llevada a cabo por los populares en Europa, contra el nombramiento como vicepresidenta del Parlamento Europeo de Teresa Rivera, Silvia Inchaurrondo y sus compañeros de tertulia Alan Barroso, Raquel Ejerique y Joan Navarro, han dejado retratado a Núñez Feijóo con la siguiente contundencia. Bueno, estamos en la víspera de que la vicepresidenta Teresa Rivera comparezca en el Congreso de los Diputados, para abordar la gestión de la DANA. Ha entrado en juego el presidente del Gobierno para salvar su puesto como vicepresidenta en la futura Comisión Europea. En las últimas horas, durante la cumbre del G20, Pedro Sánchez ha mantenido contactos con Ursula von der Leyen. Laura. Se está hablando, trabajando y empujando, dicen fuentes de Moncloa, para salvar el nombramiento de Teresa Rivera ante la presión del Partido Popular de Núñez Feijóo. Ante este cuestionamiento de los populares, el presidente siempre ha defendido que Teresa Rivera es la mejor candidata para ocupar una vicepresidencia en la futura Comisión Europea y ahora se involucra personalmente, aprovechando que ha coincidido en la cumbre del G20 en Brasil con Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea. Esta tarde el presidente va a ofrecer una rueda de prensa precisamente al terminar esta cumbre del G20, así que veremos qué detalles ofrece de estos contactos que se están manteniendo en este marco del G20. También añaden fuentes de Moncloa que la Unión Europea no puede verse sometida a la inestabilidad con vetos cruzados, y de esta afirmación se puede deducir que el PSOE el Gobierno se abre a apoyar el candidato de la ultraderecha italiana, a Rafael Fitto. Así que, como decimos, esperamos a esa rueda de prensa del presidente del Gobierno a las 3 de la tarde, en torno a las 3 de la tarde, para ver qué detalles ofrece de estos contactos que está manteniendo con Ursula von der Leyen. Por su parte, el PP sigue defendiendo a día de hoy que su voto será un no a la candidata Teresa Rivera y trasladan la presión al resto de Comisión Europea y a la propia presidenta von der Leyen. María. Sí, según fuentes del Partido Popular, ya se lo habrían comunicado a la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Le habrían dicho directamente que busque otro candidato, que van a llevar su decisión hasta las últimas consecuencias, que no van a asociar su nombre a la foto de Teresa Rivera, porque creen que no se la debe premiar como vicepresidenta. El propio Núñez Feijóo en las últimas horas decía que cuando toda España estaba buscando cómo ayudar en la catástrofe de la DANA, ella, como una de sus máximas responsables, sin embargo, seguía priorizando su carrera política, y simplemente dicen que ha demostrado durante mucho tiempo que no ha sido una buena ministra, en estas últimas semanas especialmente, y que esa persona que no ha sido una buena ministra no puede ser recompensada siendo vicepresidenta de todos los europeos. Está claro, Javier, que la entrada de esa negociación directa de Pedro Sánchez con von der Leyen muestra la preocupación que hay en Moncloa por lo que pueda pasar. Hay mucha preocupación en Moncloa y hay mucha preocupación en Bruselas, mucha preocupación, porque era una comisión que estaba más o menos pactada y que de pronto se ha cuestionado. Lo que en principio parecía una escaramuza se ha convertido en algo muy importante, porque el PP está absolutamente convencido. En esto no va a haber negociación. O sea, ellos lo que quieren es que no sea Teresa Rivera, y que para eso que haya una votación en el Parlamento Europeo, una votación secreta en la que todo el mundo vote. Y es difícil. Claro, la compensación por el otro lado es algo que también supone una novedad, que es que los socialistas voten a un ultraderechista. Es decir, desaparece el concepto ese del cordón sanitario que tan querido es para algunas fuerzas políticas. Es decir, es una negociación muy compleja, muy difícil. Los equilibrios en Europa son muy complicados. Y ahí hay una figura clave muy importante, que es la de Manfred Weber, que es el presidente del Grupo Popular Europeo, que, como sabemos, es rival político y además, y no solo rival político, sino rival personal de Ursula von der Leyen, y tampoco tiene buena relación con el presidente Sánchez. Y lo que está intentando él es hacer ver a toda Europa que hay una correlación de fuerzas distinta, que en las elecciones del pasado mes de mayo cambió la correlación de fuerzas y que hay un Parlamento mucho más hacia la derecha, ¿no? Y quiere que eso se visualice, además de para ponerle en dificultades a Ursula von der Leyen. Todo esto hace que vaya a ser una negociación muy compleja. Yo, fíjate que al final, precisamente
todo ese entramado de intereses que tiene la Comisión Europea y todo ese entramado de negociaciones, yo creo que es lo que va a proteger la candidatura de Teresa Ribera y que al final yo creo que saldrá adelante, pero en su contrario el Grupo Socialista tendrá que hacer algunas cesiones y una cesión muy vistosa será tener que apoyar a un candidato de la ultraderecha italiana y a otro posiblemente de Orbán, que en fin, que tampoco es que sea, en fin, que tenga esos estándares democráticos que a todos nos gustaría. Por tanto, una situación muy compleja, muy difícil, con una enorme preocupación tanto en España como en Bruselas. En Bruselas había auténtico nerviosismo la semana pasada y esta semana, y a ver cómo se resuelve. Yo, por intuición, creo que al final saldrá la comisión tal como la tiene planteada Ursula von der Leyen, pero desde luego ha sido una demostración de fuerza del Partido Popular que yo creo que le ha venido bien a ellos desde su táctica política. Hombre, es algo sistemático ya con el Partido Popular español, por lo menos, que es elevar sus problemas nacionales a lo internacional e intoxicar una cosa que ya estaba cerrada y que, imaginaos lo contenta que debe estar Ursula von der Leyen del Partido Popular Europeo con todo este asunto, elevar sus problemas nacionales a lo internacional, a ver si así pues se aleja el foco de lo que se estaba hablando en ese momento, que era de Carlos Mazón intentando sacar otra cabeza de turco llamada Teresa Ribera, a la que han depositado toda la responsabilidad que no logran encontrar en el señor Mazón. Entonces, para salvar a Mazón, esta operación de salvar a Mazón, apuntamos constantemente a Ribera diciendo que no estuvo presente, que sí falló, cuando su responsabilidad, que era estar al frente políticamente de la agencia como es la EMET, que es una agencia, oye, técnica, en la que trabajan meteorólogos, que trabajan científicos, que trabajan igual, hay alguien del Partido Popular al frente o alguien del Partido Socialista enfrente, van a avisar igual de si hay una alerta roja o no hay una alerta roja, cosa que hicieron de manera sistematizada desde el día 23 hasta el día 29, hasta las 7:30 del día 29 que pusieron la alerta roja, pero bueno, han decidido que les merece la pena, merece la pena pues elevar este problema hasta ahí y eso perjudicando pues y tensionando mucho el Partido Popular. Es verdad que se han aprovechado de las tensiones internas que tiene dentro del Partido Popular, esa diferencia entre Weber y von der Leyen, pero al fin y al cabo va a haber mucho ruido para que al final la consecuencia probablemente sea la misma, que salga adelante la Comisión, porque recordemos que, hombre, a las puertas de que Donald Trump asuma la presidencia de los Estados Unidos, con todo lo que va a implicar para la Unión Europea a nivel arancelario, a nivel de exportaciones, a nivel económico, y que nosotros estemos aquí liados con un asunto que es que ha salido de la política nacional española, de la política autonómica incluso española, y que la han llevado ahí arriba para liarlo un poco más todo, hombre, bueno, pues creo que es bastante torpe, sobre todo a nivel estratégico. No le pilla de perfil precisamente a Teresa Ribera lo que ha ocurrido, porque es la responsable de transición energética de la que depende, el paraguas del que dependen muchos de los organismos que intervinieron en esa jornada y cuya es que pues, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica. Por ejemplo, la Confederación Ribera que Carlos Mazón, que estaba dentro del restaurante. Te estoy contestando, me has preguntado y te contesto. Sí, por ejemplo, la Confederación Hidrográfica del Júcar, que depende de ella, por ejemplo, las obras que tenían que haberse puesto o que también tenían que haberse hecho y que se rechazaron, presupuesto tras presupuesto, 13 años en un cajón, un gobierno y otro, pero que dependen de ella en el Barranco del Pollo. Por ejemplo, eso no le pilla de perfil. En cualquier caso, mira, es que las responsabilidades penales se terminan dirimiendo en los juzgados y las responsabilidades políticas se terminan dirimiendo en las urnas, y el CIS ha dado una clara muestra de qué es lo que puede pasar en las urnas si mañana hubiera elecciones, o se terminan dirimiendo en los parlamentos, que es donde se tienen que dirimir. Yo estoy convencida de que al final Teresa Ribera el cargo va a salir adelante, entre otras cosas porque el sistema de elección de los comisarios y de los vicepresidentes en Bruselas es como un atraco múltiple en el que todo el mundo se apunta a la cabeza. Si cae uno, caen todos los demás. Y los cargos estaban muy pensados y muy meditados. Ahora, la paradoja de que al final salga Teresa Ribera pactando y aumentando el contacto estrecho para que salgan los candidatos de dos gobiernos de extrema derecha, esa paradoja ahí queda para siempre. Paradoja ninguna, Fátima, porque es que, otra vez más, es un pacto necesario. Claro. La tiene que echar a andar. Claro, ahora pero bien, siempre habíamos hablado de las líneas rojas, como que Feijóo de los cordones sanitarios. De la clase, porque Feijóo le ha dado una coartada perfecta a Weber, que dirige un partido, el Partido Popular Europeo, que dentro tiene mucha oposición a Teresa Ribera, y no es por la Dana, no nos equivoquemos, es porque Teresa Ribera está considerada prácticamente una ecologista de los verdes, en la parte más conservadora, más reaccionaria del Partido Popular Europeo, que no la quiere, no por la Dana, que no sabe ni prácticamente ni qué es la Confederación, están a otras cosas, no la quiere porque teme legislaciones más duras, impuestos más duros, y por eso no la quieren. Ya han utilizado a Feijóo, que pasaba por allí, que le ha venido de lujo, para poner en la picota a una ministra, ¿no?
No nos equivoquemos que no es una operación tan inteligente como... Pero aquí hay un elefante en la habitación. Es decir, el Partido Popular eleva al nivel europeo una cuestión que es nacional. Si finalmente no sucede nada y Teresa Ribera sigue siendo vicepresidenta de la Comisión Europea, ha ido tan lejos el Partido Popular que el revés que va a encajar va a ser a escala internacional también. Bueno, esto yo lo llamaría operación tinta de calamar. Es decir, para no hablar de Mazón, vamos a hablar de Teresa Ribera. ¿Por qué de Teresa Ribera? Porque tiene alguna responsabilidad en absoluto. En absoluto. No hay ninguna posibilidad de que tenga ningún tipo de responsabilidad. En absoluto. Porque era la única persona que se estaba moviendo del escenario político en ese momento. ¿Qué dijo el Partido Popular los primeros días? Que Teresa Ribera estaba huyendo de sus responsabilidades penales en España, camino hacia la Comisión Europea, como si la Comisión Europea no lo hubiera nombrado ya vicepresidenta en un acuerdo político hace mucho tiempo. Operación tinta de calamar. Se hacen los ensayos, esas cosas se practican, esas cosas los profesionales de la comunicación política saben hacerlas. Tinta de calamar. Quitar el foco a Mazón para ponerlo en cualquier persona que se esté moviendo y da igual la responsabilidad que tenga al respecto. Tinta de calamar. Pero quiero decir una cosa más. Es que probablemente tengan que negociar, porque en Europa todo se negocia. Probablemente cuando hay un movimiento de estas características, donde el PP europeo está aprovechando un asunto que le importa un rábano, que es el tema de la situación de la DANA en Valencia, lo que estén haciendo es aprovechar para ganar más poder en el Parlamento Europeo, más poder en el Gobierno europeo. Lo que tendrá que explicarle Feijóo a los ciudadanos españoles algún día es cómo, aprovechando el dolor de las muertes de las víctimas y de la situación de Valencia, al final es posible que tengamos a un cargo de la extrema derecha en el Gobierno europeo, que es lo que están negociando en realidad. Dame un puesto más en el Gobierno europeo y ábrele la puerta a la extrema derecha de Orbán. Eso es lo que tendrá que explicar, porque al final la tinta de calamar, cuando el calamar baje, Teresa Ribera seguirá siendo vicepresidenta de la Comisión Europea. Nadie va a abrir ningún tipo de juicio con respecto a las responsabilidades, ni siquiera penales, de la vicepresidenta del Gobierno, porque no tiene ninguna, y posiblemente nos encontremos con que el Partido Popular Europeo, instigado por el Partido Popular Español, le abra un puesto, el primer puesto a la extrema derecha en el Gobierno de la Unión Europea. Pero ¿cómo le explicamos a los ciudadanos de la Comunidad Valenciana y de Valencia que su drama va a acabar con un debate en el Parlamento Europeo cuya sustancia política final va a ser que se tiene que apoyar a líderes de la extrema derecha? ¿Qué tiene que ver eso con el cambio climático? ¿Qué tiene que ver eso con la situación de Valencia? ¿Dónde está el Partido Popular Europeo recogiendo la angustia y la situación de los valencianos que están pasando por un drama? ¿Dónde? Es decir, lo que están es instrumentalizándolo, lo que están es aprovechando que ha habido una DANA para plantear un problema político que nada tiene que ver con el cambio climático, nada tiene que ver con el cambio climático, y que lo que en realidad están intentando hacer es fortalecer sus posiciones para poder abrirle y normalizar el hecho de que la derecha europea pueda contar con la extrema derecha europea. ¿Qué tiene que ver eso con Valencia? Esa es mi pregunta.